Seguro que el propio modelo no va a permitir, o los que defienden el modelo vigente no lo van a permitir, pero digamos que ahí es donde hay una actitud que debe ser activa de todos aquellos que pensamos que se pueden modificar un cierto número de cosas para que el modelo responda a los valores de un modelo económico con rostro humano, sin necesidad que haya una revolución. Y precisamente el modelo del bien común demuestra, apoyándose en la célula inicial que sería la empresa, de qué forma una empresa dentro del modelo actual puede modificar un cierto número de comportamientos, y en la medida en que esto se extienda llegaremos por etapas a que entidades públicas, por ejemplo detrás de las empresas los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, etcétera, vayamos subiendo el listón. Luego yo pienso que es posible hacerlo, pero sabiendo que efectivamente los que defienden el modelo actual no lo van a poner fácil. Primero, explicando que, por ejemplo, muchas personas creen que la economía social prescinde de una herramienta que se llama dinero. No, el dinero se necesita, pero no para que el dinero genere dinero solamente, sino que el dinero genere servicios para la sociedad. La riqueza de un país no es el dinero, que es desgraciadamente la educación que hemos recibido la que ha querido meternos eso en la cabeza. La riqueza de un país es los servicios que con el dinero se pueden generar. Bien, pues eso, en la medida en que se coge la célula empresa y uno, digamos, con los que trabajan en la empresa, primero se da cuenta que una empresa no es solamente un empresario que crea la empresa. Para que funcione una empresa necesitan trabajadores. Quizás se necesiten préstamos, se necesiten quizá permisos, se necesite un cierto número de cosas que hacen que la empresa exista. Veamos cuáles son los actores para que esa empresa exista y de qué forma dentro de esa empresa se pueden modificar las preferencias, vamos a decir, que hasta ahora existen, que es que la empresa haga dinero. Puede decir, vale, se necesita el dinero, como decía antes, pero ¿qué servicios va a aportar esa empresa a la sociedad? Entonces, eso es posible hacerlo, solamente depende de nosotros. Es verdad que muchas personas piensan que dentro del modelo actual no se puede, es difícil modificar. Difícil sí, pero me voy a permitir un paralelismo. Estamos celebrando este año el cincuentenario de un hecho que ocurrió muy importante en Estados Unidos. Es que una señora negra llamada Rosa Parks subió sola a un autobús de blancos y se sentó, y no tenía derecho a sentarse, porque los negros no tenían derecho. Estaba sola, la echaron. Una semana después vinieron 10 mujeres negras, las echaron. Un mes después eran 500. Se tardó 12 años en que los negros se pudiesen sentar en los autobuses. Si la señora Rosa Parks, dentro del modelo social que existía en ese momento en Estados Unidos, no hubiese hecho lo que hizo, y lo hizo dentro del modelo, pues no se hubiese conseguido que los negros se sentasen en los autobuses de blancos. Si se me permite este paralelismo, es lo mismo. Es posible. ¿De quién depende? De nosotros. Nada más que de nosotros. Y yo creo que hay ahí una necesidad de tomar conciencia de que tenemos mucho más poder del que pensamos. Pensamos que una vez que hemos puesto la papeleta en una urna, pues ya se ha terminado. El partido por el que hemos votado gana o pierde y ahora hay que esperar 4 años más. No. Por ejemplo, en tanto que consumidores, somos consumidores los que todavía tenemos la suerte de tener algunos euros en el bolsillo, somos determinantes para que el modelo funcione. Debido a la educación que hemos recibido. Yo vengo de una familia extremadamente humilde. Mis padres se tuvieron que marchar a Francia en los años 60, como otras familias españolas, porque ya había en ese momento una gran crisis económica. Y a mí mis padres, viniendo de una capa social, cuando digo humilde, puedo decir pobre, me han educado para tener el mejor trabajo posible, pero para ganar mucho dinero.
y si podía multiplicar por 2 o por 3 mi salario todos los años, mejor que mejor, más feliz sería. Pero es que también eso es lo que me han enseñado en la enseñanza primaria, en la secundaria y en la universidad. Entonces, claro, llega ya uno ya con la mente en ese sentido, pero todos hemos sido educados con eso. Dinero igual felicidad, que es lo que el modelo actual quiere. Entonces, el tema de la educación en esto tiene una importancia enorme. Pero también ayuda, yo diría desgraciadamente, poder demostrar con hechos concretos que este modelo lo que genera no es felicidad, es catástrofe social. Y la crisis es un momento muy, yo diría, positivo para que personas mayores que han sido educadas en el sentido que acabo de describir puedan tomar conciencia de que esa educación es la que nos ha llevado a donde estamos, pero que podemos cambiar. Y yo puedo constatar a través de mi pequeña ventanita, puesto que tras 11 años de presencia regular en medios de comunicación en Radio Nacional de España, recibo miles de correos, que el contenido de esos correos demuestra que hay una toma de conciencia que no existía con anterioridad. Desgraciadamente, yo diría, los dramas y las desgracias hacen que muchas personas tomen conciencia, y yo creo que es lo que está ocurriendo. Cuidado, no quiero decir con esto que vamos a cambiar el modelo la semana que viene, ni dentro de un mes, pero sí quiero decir que hay un movimiento en marcha que yo considero muy esperanzador, que implica que sí vamos a cambiar algo, lo que no sé es cuándo. Bueno, existe también en Italia, efectivamente. Pues es muy simple, es que cada vez que algo toma forma dentro de este modelo, pero que los que defienden el modelo vigente consideran que es un peligro, intentan por todos los medios de fagocitarlo o de hacerlo desaparecer. Me explico. Hay muchas cooperativas que no han funcionado. Para ser más concreto, lo ocurrido últimamente en Mondragón, los medios de comunicación, que son también una de las herramientas que utiliza el modelo para convencernos de muchas cosas, han puesto los focos sobre el tema de Fagor de una forma que hay que hablar de Fagor, pero han aprovechado para mostrar que el sistema cooperativo no es bueno. Pero ¿cuántas empresas forman parte del grupo Mondragón? Y porque una falle, ya el sistema es malo. Segundo, ha habido cooperativas donde lo que han hecho los que no están de acuerdo con el modelo, con el cambio de modelo, es meter a personas o a empresas para que esa cooperativa no funcione, para poder mostrar que el modelo cooperativista no es bueno. Y podemos dar un montón de ejemplos así. Las cajas de ahorros que se crearon con una obra social para precisamente devolver a la sociedad una parte de los beneficios que esas cajas generaban, los bancos han tardado cierto tiempo en deshacerse de ellas, pero las han hecho desaparecer. Los bancos que evidentemente privados, que ellos sí defienden el modelo económico actual. Luego vemos que todo lo que sea una iniciativa, cuidado, las personas que defienden el modelo actual no son tontas y tienen estrategias. Y por ejemplo se apoderan de términos, una palabra que verdaderamente se ha introducido muy mucho en la sociedad, la palabra sostenibilidad. Pues ahora resulta que cualquier cosa es sostenible. Se han apropiado ese término, sin definir lo que es la verdadera sostenibilidad, lo vamos a ver dentro de un rato, para que veamos lo que eso significa. Pero en cuanto ven que la sociedad dice, cuidado, por aquí esto lo van a ver de una forma positiva, lo vamos a captar, lo vamos a fagocitar. Luego, de eso tenemos que ser conscientes. Pero lo que tú has dicho es cierto. Cuando vemos, yo para hablar de cosas concretas que conozco, por ejemplo, Caixa Popular en la Comunidad Valenciana es una entidad financiera que da servicios financieros, que tiene una estructura de cooperación y no ha caído. Y está ahí, evidentemente, con su talla y su entorno.
Si miramos muchas cajas rurales pequeñitas, ahí siguen dando sus servicios en su entorno próximo, etcétera. Podemos ver que efectivamente, si hablamos del sector puramente financiero, las estructuras cooperativas han resistido muchísimo mejor que las grandes estructuras. Y son hechos, no estamos dando una opinión, se puede verificar. Luego, agraciadamente, se está demostrando que un sistema cooperativo que se opone frontalmente a un sistema de competitividad, que es la que nos han metido también en la cabeza e intentan meternos todavía hoy, pues es mucho más eficiente. Y además es que esto no tiene nada nuevo. Me explico. Primero, responde mucho más a lo que es la naturaleza y lo que es el ser humano. Si nosotros estamos aquí, tanto tú como yo como cualquiera, es porque hay una cooperación entre dos seres humanos. No nacemos de uno, hay una cooperación. Ya tenemos ahí un inicio. Y luego nos damos cuenta cuando nos desarrollamos que nuestro desarrollo corresponde a una red social que puede ser inicialmente familiar, que puede ser de barrio, que puede ser de ciudad, que es lo que hace que nos desarrollemos. Luego, es que el cooperativismo está en nuestra esencia. Pero claro, como eso, en principio si lo construimos así, no responde a lo que el modelo actual de una forma clara ya demostró y sigue demostrando, es decir, que la generación de riqueza se aprovechan de la misma unos pocos y los demás que se aguanten, pues está claro que el cooperativismo no responde a eso. Y como no responde a eso, pues todo lo que puedan criticarlo lo van a hacer. Eso no tengamos ninguna duda. Y los medios de comunicación, repito, hablábamos antes de la educación, otro pilar son los medios de comunicación. Si rascamos, hablo de los grandes medios, evidentemente. ¿Quiénes son los propietarios de esos grandes medios? Llegamos a los mismos que defienden el modelo económico actual. Luego no nos engañemos. Y una vez más, esto no es una opinión, se puede ir a verificar. Y algún medio que pueda ser medianamente independiente, como mínimo va a necesitar publicidad para poder sobrevivir. ¿Y quiénes pagan esa publicidad? Volvamos otra vez a rascar y veamos que nos encontramos. Luego está claro que hay una dependencia enorme. Quiero añadir, porque esto parece casi como diciendo, bueno, y esto no va a cambiar porque los medios van a ser siempre así. La gran suerte es Internet, que permite hoy en día tener redes sociales independientes y poderse hacer una opinión mucho más completa. Lo que pasa es que hay que perder un poquitito de tiempo, pues accediendo a un cierto número de fuentes para poder contrastar si las noticias de las grandes empresas de comunicación son las reales o son generadas por una agencia de noticias que luego se multiplica en todos los sitios de la misma forma. Luego sí hay medios para poder salir de esta. Claramente, pero una vez más ahí nosotros tenemos, cuando digo nosotros, la ciudadanía en general, una responsabilidad. A ver, si en España todavía no tenemos una gran mayoría de entidades financieras éticas, es por nuestra culpa. A ver, ¿de qué vive un banco? Vive de préstamos que hace el Banco Central Europeo y de los depósitos que hacen sus clientes. Luego, si yo, en lo que concierne el poco dinero que yo pueda tener, no elijo un banco que no sea ético, pues ya estoy ayudando a que la banca ética, digamos, crezca. ¿Qué ocurre? Aunque esto está cambiando un poquito, pero ¿qué ocurre hasta ahora? Y lo digo ante vez en tanto que mi empresa de asesoría financiera independiente, que cuando yo hablo con algunos clientes y siento que hay una sensibilidad social y les digo que una parte de sus ahorros lo pueden poner en un banco ético o en una cooperativa ética, una cooperativa financiera ética, me dicen, ¿y cuánto dan por el plazo fijo? Pues dan algo, pero un porcentaje muy bajo, porque a su vez luego ese dinero lo prestan más bajo en intereses a las empresas. Ah, sí, pero claro, es que si me dan un 1%, es que el banco X me da un 2,5%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Somos nosotros mismos los que tenemos que tomar. Y quiero dar un ejemplo, por ejemplo, concreto.
Ha habido un señor del sector financiero que se considera una persona muy brillante, que se llama Rodrigo Rato. Ese señor tiene la responsabilidad de haber arruinado a miles de familias españolas, decenas de miles. El propio ministro de Guindos ha dicho últimamente en la televisión que la entrada de Bankia en bolsa fue un engaño. ¿Quién era el presidente de Bankia cuando Bankia entró en bolsa? Bien. Responsabilidades la justicia dirá, ya veremos cuándo. Pero a ese señor el Banco de Santander le nombra consejero especial para temas de extranjero. Es decir, se le da un premio. ¿Cuántas personas se han dado de baja del Banco de Santander ante esta, no sé cómo llamar, pero injusticia, que no es un ejemplo para la juventud? ¿Cuántas personas? Yo creo que 10, 20, 50, no sé. Pero eso debería haber dado, si tuviésemos conciencia de lo que eso significa, dado lugar a decir, me voy a otro banco. Y yo estoy seguro de que si hubiese habido 50.000 o 100.000 personas que se diesen de baja del Santander diciendo el porqué, creo que el señor Botín hubiese cambiado de idea. Y como el señor Botín, otros detrás. Pero nos quejamos y no reaccionamos. Quiero dar otro ejemplo, porque es ahí donde nos tenemos que dar cuenta del poder que tenemos. Cuando yo llegué a la Comunidad Valenciana viniendo de Francia, volviendo de Francia, empecé a visitar los sectores productivos que entonces había, estoy hablando de hace 15 años. Fui a ver el sector del juguete, del zapato, del textil, sobre todo en la parte sur de la Comunidad Valenciana. Y me encontré con personas que se quejaban, porque en ese momento había empresas que se estaban deslocalizando y se marchaban a China porque les costaba menos fabricar. Y esas personas que se quejaban seguían comprando los juguetes, los zapatos y el textil de esas empresas. Empresas que habían creado paro en las ciudades donde vivían. Tomemos conciencia, somos lógicos con eso. Tenemos todos los días un poder mucho más mayor del que pensamos, aquellos, vuelvo a repetir, que tenemos algunos euros en el bolsillo. Cuando vamos a comprar, tenemos tomates holandeses. Yo no tengo nada en contra de los tomates holandeses. De lado tenemos tomates de al lado de Osuna. Los tomates de al lado de Osuna, tal y como el mercado está montado, cuestan 1 euro más caros que los tomates holandeses. Entonces compramos los tomates holandeses. Y luego nos quejamos que los agricultores del entorno de Osuna desaparezcan. Podemos pensar, hasta que los tomates de Osuna cuesten quizá más baratos que los holandeses, que a lo mejor en vez de comernos un tomate todos los días nos podríamos comer la mitad y apoyar a ese agricultor que tenemos al lado, que le da vida económica al sector donde vivimos. Eso no es tan difícil, no hay que ir a votar a ningún lado, lo puedo hacer. No tengo ninguna obligación, nadie me obliga a comprar nada. Y como me tengo que alimentar, puedo elegir dentro de los alimentos el origen de los alimentos que voy a comer. Entonces, me parece tan simple todo esto. Pero vuelvo a repetir, claro, esto está dentro de un contexto educacional y mediático, pues que hace que eso, pues claro, es que yo, bueno, y también de miedo de que el poco ahorro que podamos tener, pues hay que comprar más barato y no miramos ni dónde viene el producto y no sabemos si a lo mejor ese producto pues viene fabricado por niños explotados en Asia, y de eso hay que tomar conciencia. Y si no la tomamos, luego, ¿el cambio es posible? Sí. ¿De quién depende? De nosotros. Exactamente, pero también en esa educación no solamente describir las cosas bajo forma teórica, sino dar ejemplos concretos. Por ejemplo, la economía del bien común, que yo defiendo. La gente se cree que es un modelo, yo qué sé, idealista, filosófico, porque es que suena muy bien eso de la economía del bien común, ¿quién puede estar en contra? Bueno, pues hay que dar ejemplos de empresas que la están practicando. Y agraciadamente hay una que salió en la tele en Salvados, en Jordi Évole, La Fageda, una empresa que fabrica yogures, que hace una cifra de negocios formidable, que gana dinero, pero tiene una función social extraordinaria.
que es que se utiliza la fábrica para ocuparse de personas con problemas mentales que trabajan en esa fábrica. Y ahora están lanzando una línea de mermeladas donde la están gestionando chavales, digamos, delincuentes en periodo de reinserción. La mermelada está muy bien, es un alimento, el yogur está muy bien, es un alimento, es un servicio ya a la sociedad, pero al mismo tiempo el objetivo de la empresa, ganando dinero, es de aportar un servicio suplementario. Y funciona dentro del sistema actual. Y hay otras muchas, microviñas en Muro de Alcoy, que es una cooperativa de algo muy simple que está en torno al vino. Fíjate si hay vinos en España, en diferentes regiones. Pues el funcionamiento de esa cooperativa está demostrando que además tiene una labor social, además de efectivamente hacer trabajar a los agricultores, etc. Luego, se pueden hacer cosas, y son cosas concretas. Sería duro por mi parte decir que no estoy de acuerdo, y por otro lado el decir que estoy de acuerdo se puede interpretar como una alabanza porque me habéis invitado. No, creo que mi vida y mis actividades de estos últimos años demuestran que comulgo totalmente con lo que estáis haciendo, porque precisamente hablando de educación, lo que se necesitan son centros como este. Primero, que defiendan que la empresa es necesaria. Porque muchas veces se piensa que esto del bien común, como decía antes, pues nos tenemos que sentar no sé dónde y levitar. No, 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 hay que estar sentados y con los pies en el suelo. Bien, pues nada, hay que crear empresa. ¿Crear empresa con qué tipo de estructura? ¿Para qué sirve? Porque es que a mí me da rabia cuando veo este enfrentamiento que existe, particularmente además en España, en que una empresa resulta que no es la cooperación de un cierto número de personas, es una especie de batalla entre el que ha creado la empresa, oye, chapó, muy bien, pero las personas que esa persona necesita para que la empresa funcione y se desarrolle. Es un tándem. Más que eso, esa empresa está en una ciudad, en un entorno social y aporta otras cosas. Y lo que tenemos que hacer, que es lo que hace la economía del bien común, es tomar eso en consideración. ¿Respeto al empresario emprendedor? Claro que sí, pero también respeto a los que ayudan a ese empresario emprendedor a realizar su idea y a que eso tenga éxito y que sirva para algo en la sociedad. Y eso yo creo que es, por lo que he sabido que hacéis vosotros, es lo que hacéis. Luego eso yo, vamos, lo comparto totalmente y deberían existir, como vosotros, pues muchísimos centros parecidos, porque corresponde efectivamente a... Porque por otro lado, si quieres, está el tema también de lo que llamo la titulitis, que es una cosa que muchas veces está muy alejada de lo que es la vida y la economía real. A mí, ¿para qué me sirve que un señor salga de la Escuela Nacional de Administración francesa, que es lo más alto que hay en Francia, si luego ese señor se va a cargar al pueblo del que es alcalde, por ejemplo? ¿Para qué me sirve ese título? Yo prefiero 1000 veces más un alcalde que tiene los pies en el suelo, que ha recibido un cierto número de herramientas formativas para que aporte algo a la sociedad que le rodea. Dime tú a mí, el primer rescate de Grecia, hace ahora 4 años, yo he hecho el cálculo, alrededor, lo puedo equivocar un 10%, de unos 200 economistas del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea y del Banco Central Europeo elaboraron un plan que era la repera, y resulta que 2 meses después se habían gastado el dinero en Grecia y el plan no sirvió para nada. ¿Para qué me sirve a mí esos diplomados del MIT? Pero si es que además han demostrado que son inútiles. Prefiero 1000 veces que volvamos a nuestro entorno próximo y seamos creativos y empujemos cosas, claro, y que no quiere decir, cuidado, que no haya que aprender cosas, que hay herramientas, que esas herramientas evolucionan, que hay sistemas nuevos, todo eso sí, pero para servicios a la sociedad y con cosas, vuelvo a repetir, concretas y no etéreas. Yo sinceramente agradeceros la invitación porque
digamos, yo no me considero ser propietario de la verdad, pero sí estoy convencido de que contra más seamos los que defendemos cosas simples, que permitan cambiar el modelo económico vigente, estamos trabajando para que quizá nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros bisnietos, me da igual si se necesitan 3 generaciones, no sufran lo que muchísimas familias están sufriendo actualmente en España.